Hola chicos, este es el último video sobre la parte de soldadura. Lo que voy a hacer es centrarme en las filminas que considero por ahí más importantes, porque son varias, porque son muchas imágenes en realidad, y si explico todas se va a hacer un video tan muy largo. Entonces, como no quiero que pase ese, voy a explicar lo principal, lo más importante, y lo otro lo van a poder leer ustedes sin ningún problema. O sea, considero que lo que ustedes tengan que leer por cuenta propia lo van a hacer sin ninguna dificultad para que no se haga el video tan largo, ¿no? Bueno, aclarado esto, arrancamos. Solamente voy a nombrar las normas que se aplican tanto a la inspección como ya vimos, las normas que nuclean tanto la fabricación de los aportes, los métodos de ensayo. Si bien son muchas de las que ya nombramos, por ahí acá especificamos algunos números de norma en particular. Como vimos, una de las principales normas, que es la AWS, American Welding Society, la habíamos visto, para fabricación de electrodos de aporte. Bueno, acá también la AWS genera sus códigos, sus normas para la parte de estudio de defectos y de inspección. La ASM, American Society for Mechanical Engineers, también bastante conocida, también tiene sus ensayos. La ASME, particularmente la B31, es el Code for Pressure Piping, o sea, es un código especial para líneas de presión. No confundir con recipiente de presión. Piping es solamente cañería. La B31 es para cañerías. Después, BPBC es para la norma, es de ASME. En realidad son las siglas para Boiler and Pressure Vessel Code, o sea, para recipientes a presión. Donde está la sección 8, que es para la construcción, que ya la habíamos nombrado. Esta es otra norma más que contiene los ensayos a realizar sobre soldaduras. La habíamos nombrado por ahí la ASNT, que es la American Society of Non-Destructive Testing, o sea, la Sociedad Americana para Ensayos No Destructivos. La API, American Petroleum Institute, también tiene sus propias normas, es decir, a pesar que es para el petróleo, API tiene normas para la construcción de tanques y cañerías de transporte de petróleo, y por ende tiene también sus propias normas para la construcción de juntas, especificaciones de soldadura, calificaciones, ensayos sobre soldaduras. No se rige por otras normas, sino que tiene propias. Bueno, como les acabo de nombrar ahí, podemos tener tanto normas para el diseño y la construcción del equipo, como normas para la calificación de procedimientos de soldadura y normas para la calificación de soldadura. Es decir, las normas son de estos tres tipos. Para que es el diseño del equipo en sí, para calificar el procedimiento de soldadura en sí, y la norma para calificar a los soldadores. Bueno, pasadas un par de diapositivas con la mención de algunas normas en particular, vamos a lo específico. Bueno, nada, hasta acá ya habíamos más que visto y especificado de que tenemos principalmente tres elementos en una unidad soldada, donde tenemos el metal de aporte. Acá, si bien son dos grises distintos, bueno, por la imagen no se nota bien, pero el gris más oscuro sería esta zona central, el triángulo central. Y después tenemos las SAC, o zonas afectadas por el calor, que serían un gris más claro, que están aledañas, están sobre el metal base y aledañas al metal de aporte. Como nos dice la palabra, es la zona afectada por el calor, que si bien no se fundió, hubo, el calor, dependiendo su gradiente,
hace que haya una diferencia en tamaños de grano, puede llegar a haber recristalización, y esta diferencia de tamaño de granos hace que haya una variación en la dureza y en la resistencia del material base en el ancho de la saca. Acá vamos a ver la nomenclatura en una unión soldada, sea a tope o cara a cara o a 90 grados. Vamos a ver que más o menos la nomenclatura es muy sencilla y se repite. No tiene muchos elementos. Básicamente vamos a tener lo que se llama la raíz, que es donde se daría la primera pasada. La cara, que sería la última pasada. Y después tenemos, bueno, los bordes de soldadura, que sería la zona entre metal base y cordón. Ya tenemos dos. Y en la base también tenemos las raíces de la soldadura. Serían también las dos líneas entre metal base y cordón de aporte. En las soldaduras a 90 grados o tipo filete, como el que se ve en la imagen, también vamos a tener la raíz, que es la primera pasada, la cara, que es la última pasada. Si es pasada única, obviamente que la cara va a estar determinada por la superficie externa de la soldadura. Pero bueno, si son más de una pasada sería la última o las últimas, dependiendo del ancho. Como vemos acá, los bordes de soldadura, que es la línea entre metal base y aporte. Y en el caso de filete tenemos los catetos, que van a ser la distancia desde la intersección de las dos superficies a soldar y hasta donde llega o se intersecta con el borde de soldadura. Obviamente, en la teoría estos dos catetos van a ser iguales. Bueno, ya un cálculo o un diagrama, pero bueno, nada, en la teoría si yo hago una soldadura de este tipo y hago un corte y una metalografía, generalmente esto no es tan simétrico como se pretende. Lo ideal es que sea lo más simétrico posible por un tema de distribución de tensiones. Pero bueno, nada, en la práctica es más difícil llevarlo, más en una única pasada. Por ahí si son varias pasadas, obviamente con las sucesivas pasadas voy corrigiendo hasta obtener dos catetos prácticamente similares. Obviamente desde el punto de vista técnico es imposible lograr una igualdad perfecta, ¿no? Bueno, acá también pueden observar dos soldaduras de filete con menisco, se lo suele llamar superior e inferior o cóncavo y convexo, y todas las nomenclaturas que surgen de esta geometría. Porque fíjense que en este caso la línea que determina la garganta, que une este punto con este punto, pasa por abajo de la cara de soldadura, y en este caso la cara de soldadura pasa por abajo. Entonces, fíjense que si bien tenemos los catetos y la garganta, que la garganta termina siendo la sección resistente, bueno, se empiezan a generar algunas discrepancias en valores, en más o en menos, como los que se ven en la imagen, que como les dije recién, son valores que se obtienen en forma teórica, ¿no? Esto llevarlo a la práctica es prácticamente imposible, pero bueno, es bueno que sepan las diferencias que existen, o que por lo menos que existen. Acá tienen otro diagrama donde se ven soldaduras a tope, que serían estas tres, y de filete, cuando las superficies a soldar se encuentran a 90 grados, y bueno, lo que habíamos visto en la nomenclatura, la raíz de la soldadura. Acá estamos con después lo vamos a ver, que es un defecto de falta de penetración. En este caso no es una falta de penetración, sino es un bisel en X, que estaría faltándole la pasada de este lado. Pero bueno, también tenemos dos raíces de soldaduras. Y en este caso tenemos raíz de soldadura que coincide justo con la superficie de los metales base, por lo que tengo una única raíz. Acá en este caso también tenemos una falta de penetración. Esta
el material de aporte debería llegar a superar el punto de encuentro de las dos superficies, los metales a unir, y bueno, entonces me genera dos raíces de soldadura, que son dos líneas. Vamos a ver unas pequeñas definiciones sobre lo que podemos encontrar en una soldadura, a fin de que entendamos que hay diferentes tipos de problemas. Podemos llamar, o nos podemos encontrar con lo que se llama discontinuidad, que bueno, es bastante obvio, es una falta de continuidad, una falta de unión, después vamos a ver cuál es una falta de unión, o hay una interrupción en la estructura física del material, que puede ser del metal base o de la unión soldada. Es decir, que cuando yo vengo soldando y hay una falta de fusión, tengo una discontinuidad. O si el metal base, cuando lo soldé, tenía algún tipo de fisura, tiene una discontinuidad. O sea, hay un problema en cuanto a la continuidad del material. Hay que hacer la diferencia, que no es lo mismo discontinuidad que defecto. Porque un defecto no necesariamente es una discontinuidad. No necesariamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un poro es un defecto y hay una discontinuidad de volumen. Pero, por ejemplo, una inclusión es un defecto, pero no es una discontinuidad. No hay falta de material, no hay falta de unión. La red está completa. Entonces, lo que sí tienen los defectos tienen un tamaño, una forma, una orientación, una ubicación y propiedades. ¿Por qué? Porque pueden ser de distinta estructura cristalina o composición química. Cuando son inadmisibles, se los considera un defecto. ¿Por qué? Porque hay algunos que son admisibles. Por ejemplo, poros, inclusiones en un tamaño pequeño y distribuido, es admisible, eso lo dicen las normas. Podemos encontrar soldaduras con microporos o inclusiones donde después de un ensayo no hay una pérdida apreciable de la resistencia mecánica o no hay una rotura frágil, por lo cual es permisible eso. Obviamente, cuando trabajamos con metales, una soldadura, no hay una estructura perfecta, pero sí admisible. Pero cuando no es admisible por la norma, porque ya que los ensayos no son satisfactorios, se lo considera como un defecto. Estos defectos se pueden obtener por ensayos no destructivos como destructivos, ¿no? La indicación es lo que nosotros obtenemos cuando hacemos un ensayo no destructivo, es decir, si yo hago un ultrasonido y obtengo una lectura, si hago tintas penetrantes o tintas partículas magnéticas y se me genera alguna figura o alguna línea en tintas, eso es una indicación, me está diciendo que hay algo ahí, pero todavía no sé qué es. Entonces, es como lo dice tan simple así como su nombre, es una indicación, todavía no sé si es un defecto o no, hay que evaluarlo. Por eso tengo la evaluación de esa indicación, que es el proceso que decide qué tan severo es ese defecto en la pieza y si es relevante o no. O sea, como les comenté, si el ensayo me permite aceptar o rechazar esa soldadura. Les voy a nombrar y les voy a dar una explicación muy rápida por arriba de todos los ensayos no destructivos que existen a grandes rasgos, porque a medida que pasa el tiempo y avanza la tecnología, los estudios son cada vez más específicos, cada vez se aplica más software que analiza datos y nos da mayor información, y también hace que los operarios tengan necesidad de ser menos capacitados. Es un software más que se autogestiona. Pero bueno, nada, tengo que nombrar así grupos generales de ensayo porque después a su vez cada técnica tiene subtécnicas,
subtécnicas. Por ejemplo, en la parte de ultrasonido o emisión acústica tienen a su vez otras categorías y cada equipo tiene un gran desarrollo, y si nos ponemos a escribir cada técnica o cada equipamiento en su funcionamiento y en qué tipo de dato, imagen me da, imagínense que hay cursos completos de cada uno de estos ensayos. Entonces, la idea es que ustedes tengan una visión global, pero bueno, no entrar demasiado en detalle porque hay empresas que se dedican íntegramente a este tipo de servicios. ¿Cómo podemos evaluar una soldadura? Bueno, primero mediante radiografía. Se utiliza una fuente de radiación. Las empresas que lo hacen tienen que estar habilitados por el ente que las regula, por el manejo de material radioactivo, personal capacitado, instalaciones adecuadas, la fuente generadora de radiación, que generalmente es radiación gamma porque tienes una radiación de alta potencia. Al ser metales de gran densidad, las radiaciones de baja energía no traspasan los metales. Entonces necesito una radiación de alta energía como es la gamma. Es una radiografía, pero se la puede llamar también gammagrafía. Pero bueno, la técnica es utilizar una fuente de radiación que traspase las piezas, y del lado opuesto a la fuente de radiación se encuentra antiguamente una película tipo fotográfica, la cual también se velaba como una foto de cámara casera. Hoy eso también ha migrado a la tecnología digital, en cuanto a que se reemplazó la película fotográfica por una pantalla digital fotosensible, y esa imagen se digitaliza. Entonces, ¿qué se ganó? Muchísimo. Dejar de usar material que después había que revelarlo, con el peligro de que la imagen salga de mala calidad, y para cuando me la llevo y la velé y terminé de velar y me di cuenta que la imagen era mala, ya el equipo ya había sido puesto en marcha de nuevo, o estuvo parado 2 días porque querían esperar primero los resultados a ver si había efectos. Bueno, eso nada, se obtiene hoy en día una imagen en el momento. Obviamente que al ser una imagen digital tiene muchísima más calidad, se puede hacer zoom, se puede enviar rápidamente, el aparato electrónico que recoge la imagen es mucho más chico. Bueno, imagínense las ventajas de haber pasado de la foto de papel a la foto digital con un celular hoy. Bueno, lo mismo representó para la parte radiográfica, pero a pesar de todo eso sigue siendo importantísima la imagen que se obtiene en una radiografía, ya que podemos ver defectos que en otras técnicas no se pueden ver. Después tenemos el ultrasonido, que bueno, el ultrasonido nosotros lo usamos para 2 cosas, para medir espesores y también para encontrar defectos como fisuras o alguna otra discontinuidad como un poro. En este caso el equipo que se utiliza no es el de medidor de espesores, es un detector ultrasónico de fisuras. Hay equipos que son duales, que sirven para encontrar fisuras y para medir espesores. Pero el que es equipo meramente de medidor de espesores no se lo puede usar para detectar fisuras, porque el palpador es de otro tipo, el emisor y el receptor de la onda. Bueno, como su nombre lo dice, lo habrán escuchado, es un aparato que emite un haz ultrasónico que recorre el material y que cuando encuentra un defecto obtiene un rebote y lee dicho rebote el tiempo entre la onda emitida y la onda recepcionada. Y con ese tiempo calcula la distancia de donde puede haber una fisura, dependiendo del palpador y la fisura, si es longitudinal, transversal, si es superficial, si es interna. Bueno, esto requiere
sí un personal mucho más capacitado, no solamente en el manejo del equipo, sino en la interpretación de los resultados. Partículas magnéticas o magnetizables, también se las nombro por arriba. Se utiliza partículas metálicas sin color o coloreadas, en seco o suspendidas en algún líquido, y con un equipo eléctrico que se llama yugo, que es como una especie de U magnética o electromagnética en realidad. Se genera un campo magnético sobre la superficie de un material y mediante la aplicación de las partículas de polvo de hierro seca o en líquido, coloreadas o no, se alinean con los campos y en caso de haber un defecto superficial o subsuperficial, se produce la distorsión del campo magnético y las partículas estas se alinean con los campos, entonces van a tomar la forma del campo deformado y me van a producir una acumulación y una indicación que la puedo ver a ojo o con luz negra o luz ultravioleta, dependiendo qué técnica utilice. Líquidos penetrantes o tintas penetrantes es para obtener fisuras superficiales, en donde se usan 3 aerosoles, un desengrasante para limpiar la superficie y la fisura, una tinta penetrante que suele ser un color magenta o un color bastante vivo, que es el que penetra en la fisura, y después de aplicar la segunda tinta penetrante se limpia todo y se echa un aerosol que es una especie de polvo que una vez aplicado y secado es como si fuera una especie de talco que va a absorber, va a retirar de la fisura la tinta que había penetrado y la saca al exterior y la hace visible por un contraste, ya que el polvo este es blanco y bueno, y la tinta es magenta. Es una técnica muy sencilla, pero muy efectiva que hasta hoy en día se sigue utilizando. Y no necesita una gran preparación del personal y es relativamente económica. Después, evaluación visual, que parece una pavada y no lo es, ya que la evaluación a ojo desnudo, con una lupa, con buena iluminación, pero más que nada en base a la experiencia del inspector, es fundamental, es lo primero que hay que hacer siempre. No hay que confiarse en la tecnología, no es que la tecnología ve más que nosotros, porque no sirve de nada tener grandes imágenes si no sabemos interpretarlas. Entonces, en el ABC de la inspección, la evaluación visual es clave. Pero nada, es una inspección a ojo desnudo o a lo sumo con alguna lupa. Y buena iluminación, obviamente, en el lugar que estemos. Iluminación natural afuera o una iluminación artificial si estamos en interiores. El ensayo de estanqueidad es un ensayo que por ahí lo van a escuchar como ensayo de campana, que es especialmente utilizado en uniones soldadas, donde se utiliza un equipo que es de forma tipo una caja de zapatos, paralelepípedo, que está compuesto por las 4 paredes laterales que son de acero, lo que sería la cara superior que es un vidrio, que está pegado con sellador para generar un recipiente hermético, y la parte inferior tiene todo un anillo de goma. Entonces, ¿qué se hace? Esta especie de caja se pone sobre una unión soldada, queda sellada por abajo por la goma, y este receptáculo tiene una válvula por la cual se hace vacío con un manómetro, y en caso de que haya una fisura pasante, obviamente tiene ese pasante, hace que migre aire de un lado hacia el otro. ¿Cómo vemos este aire? Pues no lo podríamos ver en caso de que haya una pérdida. Previamente se hace una espuma con agua y jabón
y la unión soldada se la llena de esta espuma. Entonces, cuando nosotros ponemos la campana esta de vacío y hacemos vacío, al filtrarse aire vamos a ver como una especie de burbujeo. Es igual que hacían ustedes cuando parchan una rueda de bicicleta. Ustedes la sumergen bajo el agua y ven el burbujeo. Bueno, esto se hace lo mismo, pero para no inflar, lo que hacemos al revés, generamos vacío. Cualquiera de estas técnicas las pueden buscar en YouTube y verlas sin ningún problema. Corrientes parásitas o corrientes de Eddy es una técnica que usa también un equipo especial de corrientes parásitas que trabajan de manera similar a métodos magnéticos, pero bueno, con el tema de corrientes y no de magnetismo. Es una técnica generalmente utilizada para piezas pequeñas de producción en serie, por el tema del aparato que se utiliza. Por ahí para estructuras grandes o tanques, como solemos ver nosotros, no se le utiliza tanto. Y emisión acústica es una de las técnicas menos conocidas. Es una técnica que se basa en el sensado permanente de micrófonos. No son micrófonos, obviamente, de los que usamos los humanos, donde tenemos el aire entre el micrófono y la boca, que es la emisora de sonido. En este caso son micrófonos que son como si fuera una especie, por decirlo, de piezoeléctrico. Es un sensor que va pegado a la pieza y registra el sonido causado por una fisura cuando la pieza se carga. Es decir, yo tomo una estructura, una pieza, la someto a tensiones y en caso de que la misma posea una fisura, cuando cargo la pieza, la fisura tiende, ustedes saben, a progresar. O sea, tiene un tamaño inicial y por cada ciclo de carga y descarga esa fisura se va agrandando. Obviamente que estamos hablando de micrones. Bueno, cada vez que esa fisura crece, hay una rotura. Con esa rotura hay una onda mecánica de rotura. Es como si ustedes agarran un lápiz, lo parten al medio y se genera un sonido. Bueno, la fisura al romperse hace lo mismo, genera un sonido obviamente imperceptible para nuestro oído, pero estos micrófonos que están apoyados sobre el metal las captan. Y en función de las lecturas, podemos saber si el material está fisurado. Es una técnica que requiere gran equipamiento muy especializado, análisis de señales. Generalmente tiene que haber un ingeniero electrónico especializado en análisis de señal. El equipo es caro, la persona tiene que estar muy capacitada. Hay muy poca gente que lo hace, por lo menos que se sepa acá en el país. Ya le digo, todo es caro, el equipamiento, el montaje. En una estructura grande se instalan varios micrófonos y mediante triangulación se obtiene la ubicación de la fisura. Pero, por ejemplo, es una técnica que si la agregamos a todo el resto de las técnicas, podemos extender los periodos entre inspecciones en una estructura porque es una técnica que aporta mucha información. Se las comento para que tengan una idea. Que existe, es poco usada, pero suma mucho a toda la variedad de técnicas utilizadas. Y por otro lado tenemos los ensayos destructivos. Los ensayos destructivos se llevan a cabo cuando podemos retirar una muestra mediante corte, o sea, tenemos que hacer un corte de material. Obviamente que si es un equipo que está funcionando y quiere que siga funcionando, no podemos hacer un corte para tomar una muestra, pero en otros casos sí se puede hacer porque, por ejemplo, cuando estoy calificando un soldador, agarro 2 planchuelas, hago que la suelde y después ensayo esa planchuela rotura para ver qué tan bueno es el soldador.
O sea, hago ensayos para ver la rotura en sí y después puedo ver en una metalografía, mediante un corte y preparación, en una metalografía ver cómo soldó, qué tan bueno soldando, qué defectos le introduce. Puedo analizar a cómo suelda una persona en función del análisis de su soldadura. Para nombrar algunos ensayos destructivos, en general, no solamente soldadura, les voy a nombrar la prueba de doblado. Si es específica soldadura, se toman dos chapas, se las suelda, el soldador suelda, se toma un listón y en una máquina de ensayo universal se hace lo que es plegado, se usan dos matrices especiales y se pone esta tira de chapa soldada y se hace que el punzón que produce el doblado o lo haga presionando la soldadura o desde el lado de la raíz o desde el lateral. Bueno, se hace un doble hasta obtener una U y se ve si hay fisuras y en caso de no haber fisuras después vemos si hay microfisuras. Y en función, si hay fisuras macros, o sea que se ven a ojo directamente ya se descartan. Y en caso de haberlo a nivel microfisuras se analizan el tamaño y la distribución y de ahí podemos determinar si se aprueban o no. Las pruebas de impacto son Sharpie, también se hace un Sharpie de una unión soldada, donde la zona de aporte queda justo donde está el metal de aporte y se practica el golpe y la rotura y se ve qué tipo de rotura es, si es fráctil, dúctil, aparte de obtener valor de energía, se determina si se fue con o sin deformación, se fue una rotura frágil o dúctil. Después, prueba de tracción uniaxial, es el ensayo clásico de tracción, también de una probeta que se mecaniza y la parte central de la probeta es donde está el cordón de aporte. Ustedes pensarán que si yo hago una probeta de tracción soldada se tiene que cortar en el cordón de aporte y habíamos dicho que no, que tiene que cortarse en la SAC. Eso también se tiene que mantener en un ensayo de tracción. Después, prueba de dureza, ¿es ensayo destructivo o no? Depende de qué considere yo. Por ejemplo, si yo la dureza la hago con un durómetro con penetrador Vickers y con 10 kilos, por ejemplo, las improntas tienen aproximadamente una décima de milímetro de diagonal. Es casi lo mismo que marcarlo con un clavo. Entonces, ¿es destructiva? Y si lo miro desde el punto de vista que marco la pieza, sería destructiva. Pero la pieza esa, ¿puede ser utilizada? Sí, totalmente puede ser utilizada. Entonces, cuando ustedes les digan que un ensayo es destructivo o no, bueno, hay que pensarlo. Si utilizan un durómetro Brinell con una bola grande, a 10 milímetros, deja una impronta mucho más grande y también es utilizable. No se puede considerar que la dureza, cuando uno dice un ensayo destructivo se habla que la pieza ya es inservible. Bueno, lo que puedo pensar desde el punto de vista que para medir dureza en un durómetro banco tengo que extraer una muestra. A eso va lo destructivo. Pero si yo la prueba, la pieza es lo suficientemente chica como para entrar al durómetro y no la tengo que cortar, no lo considero destructivo porque la pieza sigue siendo útil. Análisis metalográfico, metalografía. También si es con toma de muestra, obviamente tengo que hacer un corte. Pero también puedo hacer una réplica, como ustedes saben. Es una técnica que prácticamente no rompe la pieza y puedo obtener una imagen de su estructura. Y en análisis químico lo mismo. Si tengo que tomar una muestra se considera destructivo porque el espectrómetro de masa es un aparato de laboratorio, no es portátil. Hay portátiles, pero bueno, no son tan confiables. Los portátiles trabajan con radiación X, los de laboratorio no. Trabajan por volatilización de metal mediante una chispa. Y el análisis de
de ese espectro, de esa chispa. Entonces, si no tomamos muestras, si la pieza es chica y la podemos meter en el aparato, no lo consideraría destructivo. Entonces, estas tres últimas, que son dureza, metrografía y análisis químico, si hay que tomar una muestra para usarla en el aparato, sí se considera destructivo, pero si puedo hacer la medición sobre la pieza sin tomar muestras, lo puedo considerar como no destructivo. Bueno, y ahora vamos a ver todos estos tipos de defectos. Algunos vamos a pasar más rápidamente, otros vamos a hablar un poquito. Obviamente porque son los más importantes o los que más se suelen ver en la realidad, ¿no? Bueno, la primera que vamos a encontrar y la más clásica es la porosidad, que es gas atrapado cuando se solidifica la soldadura. Habíamos dicho que generalmente es por humedad. La humedad puede producir dos cosas. Que mediante la disociación de esa humedad obtener hidrógeno que es difusible, un hidrógeno atómico que difunde en la soldadura produciendo fragilidad por hidrógeno con la producción de fisuras, pero no me genera un poro, me genera una fisura porque el hidrógeno es atómico y no lo puedo ver macroscópicamente. Pero cuando esa humedad pasa a un estado de vapor, o sea, se mantiene como agua pero en estado de vapor, o algún otro gas que se genera durante la soldadura y queda atrapado en la solidificación, me genera poros que, bueno, los poros lo que cambian es cómo se agrupan, en qué cantidad y en qué tamaño. Acá tenemos, siempre vamos a tener en el análisis el esquema, porque el esquema es más claro en la idea, en el concepto, y después acá abajo obtenemos una placa real. Esta es una placa donde se ve todo el fondo negro porque son donde están los metales base, y la zona clara es la zona de soldadura. ¿Por qué? Porque las radiografías trabajan por densidad de material. Los materiales más duros, la penetración es menor, entonces de la radiación es menor, y para el otro lado, a la placa llega a menor intensidad, entonces revela menos, como en este caso. Imaginen esto, la placa radiográfica cuando ustedes se hacen vamos a suponer, del brazo. Este sería el hueso. ¿Por qué? Porque el hueso es de un material más duro que la musculatura. Entonces absorbe más radiación y deja que pase menos para el otro lado, y la musculatura, que sería esta, es más blanda y pasa más radiación. Bueno, en la soldadura tengo metal, o sea que la densidad sería la misma. ¿En qué cambia? En el espesor. Generalmente, en una unión soldada yo tengo más espesor que en los metales base. Por eso tengo esta claridad. Fíjense que se ve todo, se ve las onditas de las relativas pasadas, se ve perfectamente. Y en este caso la porosidad es dispersa, ¿por qué? Porque hay poros, pero están durante toda la soldadura. Fíjense que acá los poros se ven como puntitos negros. Acá hay uno, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro. ¿Por qué se ven como puntos negros? Porque justamente como hay aire y no hay metal, tengo menos densidad en ese punto y la radiación pasa más, como en este lado, y por eso se ve negro. Es todo un juego de densidades. Donde hay más material o metal más denso, se ve más blanco, y cuando no hay metal o hay menos espesor, se ve más oscuro. Acá tenemos otro tipo de porosidad que se llama agrupada o clúster. Clúster es racimo, donde fíjense que los poros están todos juntitos. Fíjense en este caso, en esta zona, cómo se está todo lleno de puntitos negros. Bueno, estos poros y están agrupados en esta zona, no están en todo el cordón, sino solamente en esta porción. Después tenemos una porosidad alineada, donde fíjense tengo poros, pero los poros
están en la misma línea, en el mismo nivel, en el caso de este casi sobre la raíz de la soldadura, y fíjense cómo se ve. Se ven todos puntitos negros, pero todos alineados uno al lado del otro a lo largo de absolutamente toda la unión soldada. Y después tengo una cuarto tipo, por eso está la flecha, la porosidad lineal es esta imagen, hay un cuarto tipo de porosidad que no tengo imagen, pero se la denomina vermicular o de tipo gusano. Bueno, no hay una imagen, pero lo importante es que sepan que hay un cuarto tipo que tiene una forma, por eso se lo llama tipo gusano, porque tiene una forma irregular, como si fuera un gusano, y es todo un poro, es un único poro que no son poritos redondos, discontinuos o separados, es un solo poro en forma de caverna, por eso se le llama también vermicular, como si fuera una caverna, es continuo, es alargado, es irregular, es muy particular, pero bueno, no hay imagen de eso, aunque lo importante es que sepan que hay un cuarto tipo. En el caso de la porosidad, en la porosidad hay un hueco, ya sea que hay gas, pero no hay metal. En cambio, en las inclusiones hay material, no es gas, hay un material, pero fíjense que donde acá hay material, donde están las inclusiones, están en negro. ¿Por qué? Porque generalmente son inclusiones no metálicas y las no metálicas son más blandas que los metales. Es como si fuera, es como el gas. Tienen más dureza obviamente que un gas, pero respecto al metal, la dureza es muy baja, la densidad es muy baja, por eso se ven como también puntos negros. Ustedes me van a decir, ¿y cómo distingo si se ven como puntos negros, cómo distingo una inclusión de un poro? Los poros generalmente son redondos. Las inclusiones, fíjense, ya son más irregulares, no son redonditas, son irregulares, alargadas, fíjense que esta forma. Entonces, por lo general, son irregulares. También hay de varios tipos, escorias de inclusiones de escoria, o sea, la escoria que se forma, que va arriba del cordón de aporte, a veces queda atrapada, queda dentro del metal de aporte. De inclusiones de escoria tipo carrileras, se refieren carrileras porque están también alineadas sobre como un carril, y fíjense que está donde terminaría el bisel y antes que llegue la raíz de la soldadura, pero fíjense que acá en la radiografía se ven como líneas negras alargadas y están, fíjense, entre la raíz y el metal base. Esta es la raíz, vista desde arriba o desde abajo, y están al costado, son dos líneas continuas, parecen fisuras, pero no son fisuras. Son inclusiones y son negras porque son más blandas que el metal, obviamente. En este caso, las inclusiones son de tungsteno. ¿De dónde viene el tungsteno? Y en el proceso TIC, ¿se acuerdan que el electrodo era de tungsteno? Bueno, a veces el electrodo ese se desgasta, va perdiendo material. ¿Y en qué se distinguen? Fíjense que acá las inclusiones son blancas en vez de negras. ¿Qué quiere decir? Que acá la radiación pasó menos. ¿Por qué? Porque el tungsteno es más denso que el acero. Entonces, en vez de la inclusión verse como la no metálica que era negra, al revés, se ve blanca. Y fíjense que se perdió nitidez en la soldadura. ¿Por qué? Porque para que esto se vea blanco, la radiación se tuvo que subir bastante, porque estas inclusiones, al ser tan densas, no dejan pasar la radiación, entonces hay una falta de contraste. Fíjense que no se nota bien nítida la soldadura porque hubo que aumentar la dosis de radiación. Bueno, dejando las inclusiones y los poros, tenemos otros tipos que no son por falta o adición de material, sino por ejemplo la fusión incompleta. O sea, que cuando estoy soldando, el metal de aporte no alcanza
a fundir al metal base y que se vuelva todo un único material, una sola red cristalina. Esto se observa, acá tenemos un esquema donde tenemos esquemas de fusión completa, o sea, donde fíjense que la línea punteada es donde originalmente el material estaba, de los metales bases, y hasta donde abarca el metal de aporte, va más allá de esa línea, o sea que fundió los metales base y se mezcló con ellos. En cambio, en fusión incompleta, fíjense que acá el metal no avanza sobre el metal base, el aporte. Fíjense las líneas punteadas. Acá también tenemos una soldadura que el metal base acá sí pasó la línea de metal base, pero acá no llegó a la intersección de la soldadura de filete. Entonces, ¿qué pasa? Hay menos sección resistente. O sea, la sección resistente va a ser acá, y esto es un problema en una soldadura. Acá también, entre pasadas, fíjense, al haber falta de fusión quedan huecos, y acá el metal base generó un hueco porque no invadió ni el metal base ni a la pasada anterior. Entonces se generan oquedades entre pasadas, oquedades entre metal base y metal de aporte. Después tenemos lo que se llama penetración incompleta, la penetración del metal de aporte. Pero no es lo mismo a falta de fusión o fusión incompleta. Son dos fenómenos distintos. En este caso, en penetración incompleta sí hay una fusión completa, pero esa fusión completa no llega a pasar, por eso dice que es una penetración completa, no pasa todo el espesor de los metales a soldar. Bueno, motivos: falta de calor de aporte, diseño inapropiado de junta, por demasiado espesor, posición inadecuada del electrodo. Bueno, hay varias causas por las que hay una falta de penetración. Con la imagen se va a ver mejor la idea. Fíjense, acá el metal de aporte avanzó sobre los dos metales bases, o sea que no hay falta de fusión. O sea, la zona fusionada funcionó bien. El tema es que no alcanzó, como dice la palabra, a penetrar la totalidad de la soldadura, como acá. Tendríamos que haber llegado con el aporte hasta acá abajo, hasta invadir la intersección esta. Acá lo mismo, este es el ejemplo más claro y típico. Yo tengo un espesor y hago una pasada donde la raíz no llega a sobresalir a la superficie que determinan los dos metales base. Pero la zona que está fundida está con fusión completa. No confundir fusión completa con falta de penetración. Otros croquis, por ejemplo, el croquis es mejor que una imagen porque aclara una idea. Fíjense acá, el aporte fundió los metales base, hay una fusión completa de la zona que sí fusionó, pero la penetración no pasó todo el espesor. Generalmente tiene que llegar como mínimos a esta superficie. ¿La puede pasar? Sí. Hay un exceso de penetración en ese caso, que también es un defecto, pero como mínimo tiene que llegar a salir, o sea que si yo observo de este lado de la soldadura se tiene que ver el metal de aporte. En este caso no se vería, y en este caso tampoco se vería. Entonces son faltas de penetración. El electrodo no penetró todo el espesor de la unión soldada. ¿Cómo se ve en una placa? Fíjense, acá tengo las pasadas y de acá hasta acá hay una línea negra. ¿Por qué? Porque en esta zona tengo menor espesor de material. Entonces, al tener menor espesor, se ve la línea negra, que es
ahí que la penetración no pasó completamente, y acá sí, tengo más material, acá y acá. Fisuras, habíamos visto que había fisuración en caliente, en frío, longitudinales, transversales, que nacen en la SAC, que nacen en el cordón. Bueno, hay algunas que pueden eliminarse mediante amolado, si son externas, hay otras que no. Bueno, obviamente que las fisuras externas se ven a ojo o con métodos de tinta penetrante, pero bueno, con las placas las que podemos ver son las fisuras internas. Es decir, lo que les nombré recién, fisuras en caliente, en frío, fisuras de raíz, fisuras de cara, longitudinales, transversales, fisuras en SAC y fisuras en el metal base. Las que vamos a ver a simple vista son las externas, pero las que vamos a ver mediante placa van a ser estas, y bueno, también las podemos ver, por ejemplo, con un análisis de ultrasónico. ¿Cómo se ven en una placa? Se van a ver como líneas. Se ven como líneas muy finitas. Acá es una longitudinal, se va a ver con una línea negra finita. Acá tal vez en la imagen no se aprecie bien, porque bueno, esta imagen habría que hacerle zoom hasta ver las líneas, pero habría unas líneas longitudinales acá muy finitas. En este caso las fisuras son transversales. Acá ya sí se notan, fíjense que acá ven una línea transversal, finita pero transversal, hay otra acá, hay otra acá. El defecto al ser transversal es más distinguible porque acuérdense que el resto de los defectos eran todos longitudinales y se podían confundir, pero estos son, al ser transversales, este tipo de fisuras, es más fácil de interpretar. Bueno, después tenemos, ¿se acuerdan lo que eran las acobaduras? Era la pérdida de material en el lateral, en lo que sería la línea entre metal de aporte y metal base, era la pérdida de material, se generó una canaleta, una hendidura en esa línea, sobre el metal base generalmente. Y bueno, acá se ven esquemas de esa falta de material. Acá tenemos metal base socavado. Bueno, acá tenemos un cordón socavado, pero generalmente la socavadura se da sobre el metal base. Se hace una canaleta, como en este esquema. ¿Y cómo se ve en una radiografía? Fíjense, tengo todo el cordón y acá tengo una línea bastante más longitudinal. Está justo sobre esta línea que separa el cordón del metal base, y es una línea bastante gruesa sobre un borde. También es una imagen bastante clara. En este caso es otra socavadura, pero es una socavadura raíz. Es decir, acá tengo la raíz y habíamos dicho que cuando la pasada raíz sobrepasaba, tengo dos líneas, que son las dos raíces. Esta es una raíz, esta es otra raíz. Como esta está socavada, voy a ver una línea longitudinal sola. Si hubiera socavado los lados, deberían ser dos líneas longitudinales casi paralelas. Salteamos un par de efectos. Vamos a la sobremonta excesiva. Ustedes cuando sueldan, toman dos placas, dos chapas, hacen una pasada raíz que le genera un material que excede el espesor. Puede ser una única pasada o dos o tres pasadas y genera la última pasada esto, lo que se llama sobremonta. Generalmente ustedes las van a ver a las sobremontas en un caño con costura o en una estructura soldada, que no están pulidas para dejarlas a nivel de las placas y que prácticamente no se noten. Por ejemplo, podemos pensar como por una razón estética. ¿Por qué no se hace eso? Porque si ustedes se fijan acá, si esta es una soldadura bien hecha, tengo tanto una sobremonta como una raíz. La sección resistente va a ser toda esta, desde acá hasta acá.
Si yo esto lo amolo, lo lijo, pierdo sección resistente que iría desde acá hasta acá. Entonces, si no es por cuestiones estéticas, vamos a suponer que si ustedes fabrican muebles que saben que la soldadura no va a fallar, lo pueden pulir para que tener una mejor terminación superficial. Pero a nivel industrial, en soldaduras de cañería o de estructuras, estas sobremontas son bastante visibles y no se las pule para no disminuir la resistencia de la unión soldada. Pero por el otro lado, esta sobremonta tampoco puede ser excesiva. Es decir, una vez que yo tengo la última pasada y generé una sobremonta aceptable, podría darle una pasada más para generar más sobremonta, porque ustedes me van a decir, y yo estaría reforzando más la sección. Bueno, pero no es tan así. Porque si ustedes se pasan en la sobremonta, lo que se recomienda es no más de 3 milímetros, es generar un concentrador de tensiones. Es decir, que si esto es muy alto, ya la distribución de tensiones en esta zona ya deja de ser una tensión media que no difiere de la zona soldada al metal base, y cada vez hay más concentraciones y bueno, puedo producir un principio de fisuración acá, donde hay un cambio de sección. Vengo acá y una sobremonta excesiva haría esto. Entonces acá tendría un concentrador de tensiones y en lo que parece que estoy reforzando, sí, estoy reforzando acá, en esta sección, pero estoy debilitando esta sección por el concentrador. Entonces algo que parece beneficioso en seguir metiendo material soldado termina siendo una desventaja, y eso también está acotado por norma. Al igual que la sobremonta, lo que llamamos penetración excesiva también es perjudicial. Yo en este caso tengo una penetración correcta que llega hasta la superficie esta o puede sobrepasar un poquito, pero en caso de que mi penetración sea demasiado, también le pasa como la sobremonta, me genera un concentrador de tensiones acá abajo. ¿Cómo se ve en una placa una penetración excesiva? Bueno, fíjense acá, tengo un cordón más normal y en la zona que hay penetración excesiva está más blanca. Fíjense acá. ¿Por qué está más blanca? Porque al haber más metal que debería haber, o más metal del que hay en el resto de la soldadura, al tener más metal, más material, pasa menos radiación y queda más blanco. ¿Está? Recuerden que una coloración más blanca significa o más espesor o más dureza de material. La única cambio de dureza de material es como vimos en la inclusión de tungsteno. Sacando eso, y aparte las inclusiones son puntos separados, sacando eso, si es más blanco o más oscuro, depende de si hay socavadura, si hay fisuras, si hay un exceso de penetración como en este caso. Y acá tenemos otro efecto no muy común, pero como bueno, tengo la placa, está bueno que lo vean, lo que se llaman quemones o quemón, que fíjense en el esquema que falta de material. Y ustedes dicen, ¿cómo puede ser que haga la primera pasada y no me quede material? Bueno, esto en realidad es un defecto que produce la soldadura, es cuando estoy haciendo la pasada y el metal todavía está en estado líquido, la fuerza del arco produce como si fuera un soplado y hace que el metal que está fundido y todavía no solidificó, ese soplado por el arco eléctrico, ¿no? Ese metal, en vez de alcanzar a solidificar, ese soplado hace que el metal fundido caiga, se vaya de la zona de soldadura. Entonces queda un hueco, queda una oquedad. Entonces, por eso llaman quemones, porque todavía, o sea, no estoy en estado sólido, estoy todavía en estado líquido, el soplado generó una pérdida de material, una caída de material y queda un hueco de metal que tendría fundido, que tendría solidificado y se cayó. Entonces acá tenemos un hueco y otro hueco. Otra vez la coloración oscura nos hace dar cuenta que hay falta de material. Podría ser un poro, pero bueno, en este caso no es un poro y bueno, el quemón puede observarse si yo lo miro desde adentro.
desde la raíz siempre y cuando tenga acceso, porque si esto es un caño y yo sueldo solamente desde afuera, el quemón quedaría dentro del caño y solamente lo podría ver con un boroscopio o con una camarita, porque hoy existe esa tecnología, pero hace años atrás, cuando no existía esa tecnología de imágenes digitales, no la podría haber observado. Bueno, chicos, para no alargarlo demasiado, porque ya fue una hora, hice un resumen, salté algunas diapositivas que las van a poder leer ustedes. Esas, obviamente, que puede ser una pregunta de examen. Pero apunté a las imágenes que tenía y a los defectos más comunes. Vean el video, pero vayan también hojeando las diapositivas completas, ¿sí? Bueno, con este video terminaríamos con lo que es soldadura y con lo que corresponde a mi parte. Bueno, nada, espero que todos los videos y la teoría que les di haya sido lo menos insoportable posible. Y lo más importante, a lo que siempre apunto, es que les haya nutrido, les haya dejado algo para su futuro laboral, para que el día de mañana cuando empiecen a trabajar no se encuentren con tantas sorpresas y sepan, aunque sea para dónde disparar. Nos vemos en la próxima porque seguimos con las consultas y los exámenes. Saludos y que terminen este año tan atípico en lo estudiantil de la mejor manera posible. Nos vemos.